رمضان رمضان Welcome holy month رمضان أهلا رمضان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, estimadas hermanas, bienvenidos y bienvenidas también a nuestros distinguidos amigos y televidentes o espectadores que estén sintonizando con nosotros a través de internet. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de Ramadán. Estamos aquí, alhamdulillah, con nuestro querido hermano al-Ustad Hisham ibn Abdussalam, hafidahullah ta'ala. Al igual que los últimos ramadanes que hemos estado estos últimos años, tenemos, alhamdulillah, el honor y el placer y el privilegio de poder contar con él, con sus consejos en diferentes espacios que hemos estado grabando durante, como he dicho, estos años. Hemos llegado a la conclusión de que, alhamdulillah, sería muy beneficioso que nuestro querido hermano pudiera responder a muchas dudas y preguntas que se han planteado en diferentes plataformas de internet, ya sea YouTube y también Facebook, y también algunas que nos han llegado por WhatsApp, para que la gente pregunte sobre las dudas que tienen y exponérselas a nuestro querido hermano, al Ustad Hisham, hafidahullah ta'ala. Por lo tanto, sin más dilación, vamos a empezar, inshallah, con una pequeña presentación. Estimado querido hermano Hisham, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu corazoncito? Alhamdulillah, muy feliz de volver a encontrarme con los hermanos y las hermanas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuando hablemos, querido hermano, te voy a pasar el micro para que se te escuche mucho mejor. No sé si querías dar un saludo antes de comenzar con tus impresiones, con lo que fue las retransmisiones del año pasado, las del anterior, y volver a estar de nuevo con nuestros hermanos y hermanas. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo. La verdad que estoy muy contento de volver a estar con todos vosotros. Agradezco también a todos los que se preocupan por aprender su religión y han enviado sus preguntas de todas las partes del mundo, ya sea de América, Europa o de Marruecos, etcétera. Y esto, si es señal de algo, es que están preocupados por aprender su religión y quieren adorar a Allah de la forma más correcta que se pueda. Así que agradecimientos a todos y alhamdulillah hemos grabado varios años estas series sobre Ramadán y alhamdulillah este año no podía ser de otra forma, así que agradecimientos también al hermano Malik por estar siempre ahí queriendo beneficiar a todos los hermanos y hermanas, que Allah lo bendiga y lo proteja. Querido hermano Hisham, nos han escrito personas, mira, en la publicación que hicimos en Facebook han llegado 24 preguntas, en los privados de Facebook han llegado 26 preguntas y en YouTube, el vídeo que colgamos en YouTube, llegaron 27 preguntas. Antes de comenzar, les recordamos a la gente, les recordamos a nuestros hermanos y hermanas que lo que hemos hecho ha sido sintetizar, de modo que no repitamos la misma pregunta muchas veces. Por lo tanto, le decimos a nuestros hermanos y hermanas, si no escuchas tu nombre o tu pregunta no se escucha o no se ve reflejada, no te preocupes, porque seguro que va dentro de la pregunta de otra persona que la hizo antes que tú, que se va a responder, inshallah. Hemos intentado tocar todos los temas que habéis preguntado. Querido hermano Hisham, unas pequeñas palabras para que la gente conozca un poco más acerca de ti. Además, hice una pequeña presentación el otro día. ¿Quién es Hisham ibn Abdussalam? Alhamdulillah, yo en primer lugar no soy, es una pregunta que me pilla de improviso, pero no soy nadie. Soy simplemente un estudiante de conocimiento que, queriendo conocer más a su Señor y su religión, pues ha decidido como otros tantos hermanos, ha decidido ir a Medina para aprender más de su religión. Que por cierto, una tradición esta de ir a aprender a Medina o a los lugares de conocimiento, que no es ajena en España, no es ajena a los musulmanes españoles de siglos atrás, porque también ellos tenían la costumbre o la tradición de viajar a Oriente, en este caso a Medina, para así aprender su religión. Puedo mencionar a muchos de ellos, entre los que menciono, por ejemplo, a Baqi ibn Makhlad, el cordobés. Puedo mencionar también a Muhammad ibn Waddah, también el cordobés. Puedo mencionar a un sabio de Tortosa, de la provincia de Tarragona, en Cataluña,
Tortusi se llamaba, también viajó a Oriente. Ibn al-Arabi, el juez Ibn al-Arabi de Sevilla, también viajó a Oriente. Entonces lo que he hecho yo, tal como han hecho otros hermanos, no es algo ajeno en España. Simplemente es como cuando alguien quiere, por ejemplo, aprender inglés, pues se va a un país donde se hable inglés para así dominarlo más. Entonces este viaje es en busca del conocimiento, es en otras palabras, en busca de la excelencia, en querer aprender tu religión desde la cuna del Islam, que en este caso es Meca y Medina. Así que le pido a Allah que lo acepte de mí y de todos los hermanos que estén ahí. Y alhamdulillah, ha sido una bonita experiencia. Todos los sabios me han marcado mucho, me han beneficiado mucho, me han enseñado la moderación. La moderación yo la aprendí estando con los sabios, estando ahí en Medina, y alhamdulillah me ha hecho ver la vida, darle a las cosas su justo derecho, no ser injusto con nadie, saber detectar que el extremismo es lo peor y saber valorar que es las cosas que son moderadas y seguir ese lema y ese camino, porque ese es el camino de los profetas y los mensajeros. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Mashallah, querido hermano, y siguiendo con esta pequeña introducción para conocerte un poquito más, sabemos, alhamdulillah, porque te queremos y seguimos tus vídeos, enseñanzas, los comunicados que haces, los difundidos que mandas, alhamdulillah, de los beneficios que vas adquiriendo. Sabemos que has estudiado con eruditos y con sabios, alhamdulillah, como por ejemplo el Sheikh Abdullah al-Bukhari, el Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, el Sheikh Abdul Razak al-Badr, el Sheikh Suleiman al-Ruhaili, el Sheikh Salah al-Ushaymi, hafidahumullahu ta'ala, y algunos otros. Sabemos que has asistido a clases de Sheikh Rabia o Sheikh etcétera, 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 hafidahumullahu ta'ala. Me gustaría preguntarte, y es algo que me gustaría que compartieras con nosotros como derecho que tienes y que tienen los sabios, si tuvieras que mencionar de todos estos sabios al que más te ha influenciado, el que más te ha marcado, el que más te ha beneficiado, el que más ha llegado a tu corazón, sea por conocimiento o por modales, ¿a quién rescatarías? Agradezco muchísimo que me hagas esta pregunta, querido hermano Melik. La verdad que no dudo, ni vacilo ni un segundo en saber responder a esta pregunta. Sin duda alguna, todos los sabios con los que he estudiado, que Allah los proteja, me han beneficiado y aprendí de ellos, y sus recuerdos están grabados en el alma y nunca se van a poder borrar, y es la mejor experiencia que he tenido en la vida. No hay mejor experiencia que la experiencia de salir en búsqueda del conocimiento. Pero sin duda alguna el que más me ha beneficiado, y que desde la primera vez que lo vi, que me senté con él para aprender y estudiar, es nuestro querido y amado Sheikh Saleh al-Ushaymi, hafidahullah ta'ala. Él, desde que me senté con él, es como estar ante un océano de conocimiento. Tanto su conocimiento como sus modales, sus gestos, su forma de hablar, porque es un sabio que no solo es alguien que estudió en la península arábica, sino que es alguien que salió a otros países también a buscar. Es decir, es un sabio que ha visto mundo, ha visto otras culturas, y por eso se ha enriquecido muchísimo. Ha estado en Marruecos, ha estado en Egipto, ha estado en la India, ha estado en muchas ciudades de conocimiento, y por eso destaca muchísimo entre todos con los que he estudiado. Y sin duda alguna que sus recuerdos que tengo son los más bonitos, los más bellos. Que Allah lo bendiga, que Allah lo proteja y lo haga vivir muchísimos años más en las buenas obras, beneficiando a todos los musulmanes. Y hermano, ¿sigues en contacto con estos eruditos, sabios, profesores? Sin duda, porque el conocimiento o la relación entre alumno y profesor, alumno sheikh, alumno erudito, no se corta una vez que tú terminas tus estudios y vuelves a tu país. Lo más bonito es el recuerdo que queda después, es el contacto que queda después, la relación que queda después, y sin duda que seguimos en contacto, alhamdulillah. Bueno, estimado Hisham, hafidakallah, vamos a empezar, inshallah, con lo que hemos preparado, con lo que hemos recibido de nuestros hermanos y hermanas. Repito, hemos fotocopiado todas las preguntas, hemos traído los datos que nos han proporcionado. Vamos a empezar primero con las preguntas que nos han llegado a través de la publicación que hicimos en Facebook. ¿Te parece?
Bismillah. La primera pregunta, querido hermano, y repetimos que todo va enmarcado dentro de lo que conocemos como el fiqh de Ramadán, la jurisprudencia de Ramadán, dudas que hay acerca de cómo llevar a cabo el mes de Ramadán en cuanto a las ibadat, a las adoraciones y dudas que la gente pueda tener. La primera pregunta es la siguiente. Un hermano llamado Younes Muhdadi, o Muhtadi en este caso, dice: una mujer embarazada que no tiene mucha fuerza, ¿está obligada a ayunar en Ramadán o no? Si no ayuna, ¿tiene que devolverlo o no? ¿Paga fidia o lo devuelve? Bueno, muchas preguntas, y supongo que esta pregunta la podemos enmarcar dentro de lo que es la mujer embarazada. ¿Te parece? Perfecto. Adelante. Jazakallahu khairan. En cuanto a las mujeres embarazadas o lactantes también, las que nuestros sabios difieren sobre qué tiene que hacer en Ramadán, aquella que pueda ayunar, si tiene que ayunar, aquella que no pueda ayunar, entonces no ayuna, y por el contrario, ¿qué hace? Alimenta a un pobre, con lo que es la fidia, o tiene que recuperar. Son varias opiniones al respecto, pero la que más nos convence como estudiantes, la que más es correcta según las aleyas del Corán y los hadices, es que la mujer tiene la concesión, la mujer embarazada o que está dando de pecho, tiene la concesión y el permiso de no ayunar en Ramadán, tal como el viajero que tiene la concesión de no ayunar si quiere cuando está de viaje. Y el hadith que lo dice es un hadith auténtico que está en Sunan al-Nasa'i y otros sabios del hadith, y es un hadith auténtico, como digo. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah wada'a 'anil musafiri shatra as-salah was-sawma 'anil musafiri wal-murdi'i wal-hubla. En español, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: Allah ha reducido a la mitad las oraciones del viajero. Es decir, que uno cuando está de viaje, las oraciones que son de 4 rak'at, por ejemplo el Asr, el Dhuhr y el Aisha, pues reza 2 nada más. Y dice después el profeta: y ha dado el permiso de no ayunar al viajero, a la lactante y a la que está embarazada. Por tanto, desde este hadith obtenemos que la que está embarazada o la que está dando a pecho tiene el permiso de no ayunar si quiere. ¿Y qué hace? Las que no ayunan, la opinión más correcta, dicen nuestros sabios, es que solamente alimenta a un pobre. Solamente alimenta, por cada día no ayunado, alimenta a un pobre. Da la fidia. Y no tiene que recuperar los días que ha estado comiendo. Esta es la opinión que favorece el Sheikh al-Albani y otros grandes sabios antiguos a él. Y es la opinión y es la opinión de grandes compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, como es Ibn Abbas, como es Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Y no se conoce que ningún compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam haya dicho otra opinión diferente a la de ellos, a la de Abdullah ibn Abbas y a la de Abdullah ibn Umar. Por tanto, ellos eran grandes compañeros, grandes conocedores del din, y ellos nos dicen que la mujer embarazada, si no ayuna, no tiene que recuperar los días, y en su lugar alimenta, por cada día no ayunado, alimenta a un pobre. Y le da la comida, lo que vaya a saciar a ese pobre. Cada país tiene una comida típica y se alimenta según la comida típica de ese país. La gente de España alimentan a los pobres según la típica la comida típica de España, la gente de Marruecos según lo que se come en Marruecos, la gente de Latinoamérica según lo típico en Latinoamérica, y así. Ya la sabemos. Barakallahu fik, querido hermano. Independientemente de que la mujer esté embarazada de 1 mes, 2 meses o 7 meses u 8 meses. Independientemente, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam la llamó embarazada. La única condición es que esté embarazada. Si está embarazada, puede no ayunar si ella lo considera oportuno, y en su lugar alimenta a un pobre, como dije, debido al hadith del profeta. Y Allah ha coincidido el permiso de no ayunar al viajero, a la lactante y a la embarazada. Es un hadith que está en Sahih al-Nasa'i. Y para dejar este tema muy claro, por eso quiero ser un poco redundante,
¿Y qué decimos de esa mujer que está embarazada, 4 o 5 meses, pero se siente con fuerzas para ayunar? Si quiere ayunar y no va a suponer ningún peligro para su bebé ni para ella, está en todo su derecho. ¿Qué? Y para la mujer que está embarazada, quiere ayunar, pero el doctor le dice que no ayune porque puede ser un peligro, ¿qué podemos decirle a esta mujer? Sin duda alguna no le sería correcto ayunar y sería una grave irresponsabilidad que ayunara porque puede acarrear una muerte o un gran peligro para su bebé. Por lo tanto, ¿podemos aconsejar a nuestras hermanas que ante la duda visiten a su doctor o doctora para que le aconseje acerca de si debe o no debe ayunar? Sí, esto es para quien decida ayunar, porque nosotros hemos dicho que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha dado el permiso de no ayunar, tengas fuerza o no tengas fuerza. Bueno, también la hermana Hawa Marianne hizo esta misma pregunta. Otra pregunta de Sheila Barakani nos dice, ¿qué pasa cuando llega Ramadán y no se han devuelto los días del año anterior? Se refiere a los días del Ramadán anterior. Si una persona debe días del Ramadán anterior y no los ha recuperado, estando justificado, es decir, porque estaba enfermo o por cualquier otra cosa que no ha podido, está excusado, no pasa nada. Pero si no ha recuperado por pereza, porque pudiendo hacerlo no lo ha querido hacer, etcétera, etcétera, esta persona ha cometido un pecado al haber dejado que llegue el siguiente Ramadán, porque Allah nos dice en el Corán que quien no haya ayunado que lo recupere los días posteriores, y esto es antes de que llegue el siguiente Ramadán. Por tanto, que si ha llegado el siguiente Ramadán y no se ha recuperado, sin duda alguna que se ha cometido un pecado, y lo que le aconsejo a esta hermana es que se arrepienta, pida perdón a Allah y lo recupere después de este Ramadán y no lo vuelva a hacer. La siguiente pregunta es un poco amplia, del hermano Karim Mimun Ahmed. Nos escribe desde Noruega. Nos dice, Salam alaikum, hermanos, en Noruega, donde resido desde el 2008, tenemos una fitna, un problema muy grande durante el mes de Ramadán. Te explico. Aquí sale y cae el sol, pero debido a que el día dura más de 19 horas e incluso 21 en algunas ocasiones, hay un grupo que han traído una al-fatwa con la cual una parte de musulmanes rompe el ayuno con Mecca, mientras que el resto, y me incluyo yo, hacemos el ayuno en relación al horario noruego. Mi pregunta es, ¿qué es lo correcto? ¿Hay algún hadith sahih en el cual ponga que el musulmán no debe ayunar más de 18 horas? Te adjunto el calendario de Ramadán basado en la salida y caída del sol. Jazakumullahu khairan. Y aquí podéis observar que nuestro hermano nos ha mandado, hemos hecho una fotocopia del el horario noruego. Alhamdulillah, nuestros sabios dicen, tal como dice Allah en el Corán, que el siyam, el ayuno, hay que completarlo hasta la noche. Por tanto, todos los países donde haya día y noche, es decir, donde se distingue el día de la noche, están obligados a ayunar según lo que dure el día, ya que hay tanto día como noche. Independientemente de si el día dura 19, 20, 21 horas, aunque sea la noche solo 2 horas o 3 horas. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa actualmente en el horario de verano, ya que cuando sea invierno, ellos estarán a favor. Cuando sea invierno, ellos a lo mejor solo ayunarán 5 horas y 20 horas serán de noche. Por tanto, independientemente de las horas que se ayune, si hay noche y hay día, el musulmán tiene que ayunar. Esto es según la opinión de muchos sabios, ya que hay tanto día como noche, como dije. Otra cosa diferente sería si estos países no hay noche ni día, es decir, por ejemplo, tal como pasa en algunos países que tienen seis meses que es día nada más, o 6 meses que es de noche nada más. Entonces ahí sí cambia la situación, y ahí nuestros sabios dicen que en este caso tienen que seguir el horario del país más cercano a ellos, en los que haya día y noche. Pero en el caso de este hermano, en Noruega, en los países escandinavos, si hay noche y día, entonces tienen que ayunar esas horas que haya, y lógicamente decimos si se puede, ya que si se da el caso de que hay personas
que por ayunar 20 horas al día no pueden, se van a desmayar, se van a enfermar, sienten que ya le van a llevar a urgencias al hospital, no puede. Entonces el Islam le da el derecho de comer y ya lo recupera. Los días que no ha podido ayunar, 20 horas, pues los recupera después de Ramadán, en invierno, que los días sean más cortos. Pero en principio, quien pueda ayunar, tiene que ayunar, Wallahu ta'ala. La siguiente pregunta nos la manda el hermano Morad Chili Chairi Haddou. Dice, primero agradecer esta iniciativa tan importante y tan beneficiosa. Jazakumullahu khairan, que Allah os otorgue el nivel más alto del Jannah, inshallah. Amin, amin ya rabbil alamin. Mi duda o pregunta es la siguiente. En un esfuerzo físico con climatología calurosa y por motivos laborales, si el susodicho se siente sin fuerza o su cuerpo se debilita debido a tal esfuerzo laboral, ¿se podría romper el ayuno? Todo eso en caso extremo en el cual no se pueda más. Muchas gracias. A ti, hermano, tal como dije en la respuesta anterior, sí, en casos extremos donde la persona ya no pueda más y tal, claro que se puede romper el ayuno. Allah nos dice, Allah quiere la facilidad para vosotros y no quiere la dificultad. Por tanto, toda persona que tema por su vida o que esté ya a lo último, que ya no pueda más, se va a desmayar, va a tener un peligro en su salud, etcétera, pues claro que rompe el ayuno y recupera en después de Ramadán. Allah. La siguiente pregunta viene de Norita Cher. Salamu alaikum, hermano. Una persona enferma que no hace el ayuno, ¿cuánto tiene que pagar por día no ayunado y a quién tiene que dárselo? Jazakumullahu khairan. Esta pregunta la hemos incluido en el tema enfermos. Todos los enfermos en general. Háblanos, hermano Hisham, acerca de el Ramadán, el Siyam del enfermo o la enferma. Nuestros sabios dividen a la enfermedad en dos tipos. Aquella que es una enfermedad crónica, es decir, que siempre acompaña a la persona, diabetes, no sé si asma también. Puede ser también diálisis. O la diálisis, etcétera. Sí, en fin, todas las enfermedades que sean crónicas. Y el siguiente tipo son las enfermedades no crónicas, es decir, que son temporales nada más, un dolor de cabeza, un resfriado, un pequeño accidente, etcétera. Entonces, para las personas que sufren de una enfermedad crónica, que siempre les va a acompañar, en estos casos, la persona alimenta a un pobre por día no ayunado, le da la fidia. Pero en el caso de la enfermedad temporal, en este caso, simplemente come esos días que no puede ayunar y los recupera después de Ramadán. No tiene que alimentar a los pobres, simplemente come y después de Ramadán los recupera. ¿Por qué? Porque es una enfermedad temporal nada más, pero los enfermos crónicos sí alimentan a un pobre por día. Y hemos dicho que es de la comida típica del país, una comida que vaya a saciar a ese pobre, para una persona nada más, para un pobre. Y esta fidia, esta comida se puede dar de diferentes formas. Se puede dar al final del Ramadán, juntas a 30 pobres, les haces una comida o lo que sea, y los alimentas, o bien darla al principio, puedes dársela al mismo pobre durante 30 días, puedes juntarlo de 30 días y dárselo de golpe a un solo pobre, puedes dar todo lo de los 30 días y dividirlo entre dos y lo das a dos pobres. Es decir, esto es como mejor te venga, tal como dijo el Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, que en este caso es ya como tú quieras. Hemos dicho, puedes repartirla, es decir, cada día le das a un pobre, puede ser el mismo, puede ser diferente, puedes juntar 30 días y dársela a un solo pobre, puedes juntar 30 días y dársela a dos, a tres, como tú veas oportuno. Y Allahu a'lam. Hermano, ¿podríamos mencionar algún argumento del Corán o de la Sunna que nos diga que el enfermo está excluido de ayunar hasta que pueda recuperarlo? Sí, nos dice Allah en el Corán, después de mencionar aleyas sobre el Siyam, فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Así nos dice Allah. Y quien esté enfermo o de viaje, que lo recupere después. La siguiente pregunta nos viene de Brasil, nada más y nada menos, de Rafia Ali Saker, donde nos dice: Assalamu alaikum,
Quería saber en qué edad ya es obligatorio para un niño o niña ayunar o cuándo sería la edad de incentivarlo al ayuno. Barakallahu fikum. Muy buena pregunta. Y creo que hay otra pregunta también parecida. Eh, a los niños es muy bueno, después de los 7 años, ir entrenándoles para ayunar, poco a poco. Dicen nuestros sabios, por ejemplo, que al principio ayunen solo unas cuantas horas, después al siguiente año ayunen mediodía, y así ir entrenándoles poco a poco, animándoles para así ayunar, que vean a los padres cuando rompen el ayuno, pues aunque él haya ayunado solo 2 o 3 horas, pues que se siente, hacerles sentir como si hubiera ayunado todo el día, etcétera, etcétera. Entonces es muy bueno ir a animar e incentivar a nuestros hijos o a nuestros niños al ayuno. Y ¿cuándo se hace obligatorio? Pues a qué edad, pues nuestros sabios hablan del bulugh. Cuando llega el bulugh es la edad se puede traducir como la edad de responsabilidad legal. Es decir, que ya una persona es responsable ante Allah de sus actos y está obligado a hacerlo. Y esto es lo que podemos decir. ¿Podríamos mencionar más o menos las características que determinan cuando un niño o niña ha llegado al bulugh? Sí, nuestros sabios mencionan varias características, entre ellas 3 que comparten tanto chicos y chicas, y una que es para es específica de las mujeres, es que lo dijeron. La primera que comparten tanto chicos como chicas es que lleguen a la edad de 15 años en el calendario lunar. La siguiente es que tengan un sueño o experimenten un sueño, una polución nocturna. Y la tercera señal con la que se llega al bulugh, a la edad de responsabilidad legal, es el crecimiento de vello púbico, tanto en el chico como la chica. Y por último, en cuanto a las mujeres, es que les venga la menstruación. Entonces, cualquier persona que tenga alguna de estas características se cuenta que ya ha llegado al bulugh y a la edad de responsabilidad legal. La siguiente pregunta, de Barcelona, si no me equivoco, dice el hermano Abu Abdurrahman al-Maghribi al-Ansari Kahtani: ¿está permitido pedir la mano durante el mes de Ramadán a una chica, se entiende? Proponer matrimonio a una mujer para casarse durante el mes de Ramadán. Sí, sin duda alguna, no hay nada, ningún texto del Corán o de la Sunna que lo prohíba. La siguiente pregunta, de una hermana de Colombia, nos dice, se llama Alejita Vargas Tamayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy Fátima de Colombia y mi pregunta es si se puede sacrificar un animal, ejemplo, un pollo, en pleno ayuno de Ramadán, y si aparte de eso lo puede hacer una mujer. Sin duda alguna, se puede, tanto en el mes de Ramadán como por ser mujer, se puede sacrificar un pollo en este caso. No hay ningún texto que lo prohíba. La siguiente pregunta es de un hermano llamado Abdel Halim Afrish. Dice: Assalamu alaikum, gracias por darnos esta oportunidad de aclarar nuestras dudas, que Allah os recompense. Amén. Mi duda es sobre la visualización de la luna nueva. Se supone que con los medios modernos y la tecnología que hay, se tiene que saber el momento exacto de la luna nueva, y aún así no se unen los países musulmanes para empezar el mes de Ramadán el mismo día. ¿Es que acaso cada país puede tener realmente una visualización distinta a la de otro país? Por ejemplo, aquí en la península empieza en Ramadán, se refiere a España, la península ibérica, empiezan Ramadán y hacen las 2 fiestas del Eid con Arabia Saudí, teniendo el país musulmán más cercano a Marruecos. ¿Es correcto esto? En este tema nuestros sabios, que Allah los bendiga y los tenga en su misericordia, han diferido. Hay sabios que dicen que lo correcto es unificarnos todos y ayunar el mismo día. Si un país musulmán ve la luna, pues todos los demás tienen que seguirle. Y hay sabios que no, que dicen que cada país tiene que seguir lo que se ve en ese país para ayunar. La opinión más correcta, lógicamente lo bueno es que todos se unieran
y se ayune el mismo día, tal como lo hacen en el Hajj. En época de la peregrinación vemos que ahí todos los países musulmanes se unen y hacen esa peregrinación en el mismo día que en Arabia se detecta que es el primero de Dhul Hijjah y el octavo día del Hajj, que es cuando empieza el Hajj, pues todos van a Arafah, ¿no? Yom Tarwiyah, como se llama, el día octavo de la peregrinación. Entonces, en estos casos, sí siguen, todos se unen, todos los países se unen. Pero como dice nuestro querido, el Sheikh Al-Albani, Hafidahullah, hasta que no se consiga eso, nosotros tenemos que cada uno seguir su país según el avistamiento de la luna que hagan. Entonces, para así no crear problemas dentro de ese mismo país, es decir, que haya dos grupos, uno sigue el ayuno de otro país, otro sigue el ayuno de su propio país. Entonces el Islam vino para incentivar a la gente a aferrarse a la congregación, a la llamada. Entonces mientras no se unan todos en el avistamiento de la luna, pues cada uno sigue su país en el que está para empezar o terminar el Ramadán. Wallahu a'lam. La siguiente pregunta es de Salima Berkani Chilah. Dice: Salam alaikum, en primer lugar, gracias por el tiempo y sabiduría que compartís, o que comparte el hermano Hafidahullah Ta'ala con todos nosotros. Mi pregunta es: si tienes que viajar durante el mes de Ramadán, ¿hay que romper el ayuno o hay que ayunar? Leo textualmente, literalmente. El viaje sería en avión y por lo tanto pocas horas de trayecto. Respecto a la diferencia horaria, empiezas ayunando en España y rompes el ayuno en Marruecos, por ejemplo. ¿Hay alguna discrepancia o problema? Muchas gracias de antemano. Sí, tal como hemos dicho en respuestas anteriores, la persona que viaja tiene el permiso de no ayunar. Entonces yo le digo a esta hermana que si ella se ve con fuerzas durante el viaje, en este viaje, que ayune, y si no quiere, aunque esté con fuerzas, si no quiere tampoco, no ayuna. Entonces esto es a gusto de la persona. Si tú quieres ayunar estando de viaje, ayunas. Y si no quieres, Allah te ha dado el permiso de no ayunar, tal como mencioné en la ley anterior. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Y quien esté enfermo o de viaje y no ha ayunado, pues que lo recupere en días posteriores a Ramadán. Esto es lo que le puedo decir. La siguiente pregunta del hermano Ibrahim Gakou Cámara. Salam alaikum wa rahmatullah a todos, queridos hermanos y hermanas. Puede ser que alguien haya hecho la pregunta, pero no lo sé, porque no he leído todos los comentarios, se refiere a Facebook. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el juicio de aquel y aquella, supongo, que no reza pero ayuna durante el mes de Ramadán? Barakallahu fikum. El juicio depende de cómo se considere a la persona que no reza. Porque nuestros sabios, la persona que no reza por pereza, han diferido. Hay un grupo de sabios que dice que quien no reza por pereza sale del Islam. Y hay otro grupo de sabios que dice, que son la mayoría, que dice que quien no reza por pereza sigue siendo musulmán, simplemente comete un grave pecado, está cometiendo un grave pecado por no rezar. Entonces, y esta es la opinión más correcta, la del segundo grupo de la mayoría, que es que el musulmán que no reza por pereza sigue siendo musulmán. Es la opinión que favorece el Sheikh Al-Albani, rahimahullah, y otros grandes sabios de la antigüedad. Por tanto, basándonos en esta última opinión, que quien no reza por pereza sigue siendo musulmán, pero está cometiendo un gravísimo pecado, su ayuno es válido. Y según quien sigue la opinión del primer grupo de sabios, entonces su ayuno no sería válido. Pero como digo, lo que más nos convence, según las pruebas del Corán y de la Sunna, es que quien no reza por pereza está cometiendo un grave pecado, pero sigue siendo musulmán. Wallahu a'lam. ¿Le dirías, estimado hermano, a aquella persona que comete el gran pecado de no rezar, de no haberse sometido a Allah subhanahu wa ta'ala y de llevar a cabo las 5 oraciones prescritas, aquella persona que no ha rezado nunca,
¿le dirías que aún así ayunase durante el mes de Ramadán y se uniera a los hermanos musulmanes y a las hermanas para llevar a cabo este pilar fundamental del Islam? Por supuesto, nosotros siempre aconsejamos a la gente adorar a Allah y unirse en este sentido a todos los que ayunan en este mes de Ramadán, porque quizás a su corazón Allah le haga rezar al ver a todos que después de ayunar se van a las mezquitas a rezar. Quizás su corazón lo inste a empezar a rezar y a arrepentirse de este grave pecado que es el no rezar. Siguiente pregunta, Abu Jibril Abu Sara dice: Assalamu alaikum, mi pregunta es, ¿cuándo debemos dejar de comer al-qata'? Porque cada año me dicen una hora diferente, antes del Fajr hasta el primer rayo del sol. Te agradecería que me aclares esta duda. Sí, es una pregunta que se suele mencionar casi siempre en Ramadán. Sí, la verdad que se ha vuelto una tradición que siempre en Ramadán salen este tipo de preguntas. Y nuestra respuesta, tal como hemos aprendido de los sabios, es la misma. Nosotros incitamos a la unión, a la congregación, a no crear fitna ni problemas en el país en el que uno vive. Y más tratándose de actos de adoración tan importantes como es el salat o el siyam. Entonces mi consejo siempre que me preguntan los hermanos y las hermanas es que se aferren a los horarios que han hecho, que les envían en las mezquitas o que han hecho comisiones islámicas o autoridades religiosas, como bien dices, hermano Malik. Y se aferren a esos horarios, porque lo que se espera es que son gente competente los que hay detrás de ellos, que analizan los tiempos, etcétera, etcétera, y hacen esos horarios. Por tanto, mi consejo es que se sigan esos horarios y se basen en ellos para sus oraciones y para su siyam. Esto es lo que puedo decir. Wallahu ta'ala. Recuerdo un qawl de Ibn Taymiyyah, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, está en Majmu' al-Fatawa, donde nos dice, seguro que te acordarás, querido hermano, porque lo he escuchado muchísimo de ti, es bueno o es aconsejable abandonar al mustahab, abandonar aquello que es aconsejable para unir los corazones. Allahu Akbar. Subhana, aquello que es aconsejable, que es mustahab, pero no llega al nivel de obligatorio, es preferible abandonarlo, dejarlo, con el fin de unir los corazones de la Jama'a, subhanallah. Y este podría ser un caso. Siguiente pregunta del hermano Khalid Ben Aisa Tabuanant. Dice: Salamu alaikum, hermano. Mi pregunta es sobre la dua que se hace inmediatamente después de Salat Tarawih. Si me puedes dar explicación con dalil de la innovación de este acto. Hay mucha gente que no sabe de muchas cosas que hacemos y que son innovaciones. Barakallahu fiik. No conozco ninguna ley, ningún texto del Corán o de la Sunna que nos diga que justo después del Tarawih haya un determinado dua, una determinada súplica, excepto la súplica que se hace después del witr. Después de rezar el witr, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que hacía era decir: Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Rabbil malaikati war ruh. Esto es lo que hacía nuestro profeta después del witr, más no lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam y se levantaba e iba a su casa. Entonces esta es la sunna y esto es lo que todos nosotros tenemos que seguir. Wallahu a'lam. La siguiente pregunta de Ángeles Anisa Olmedo del Fresno dice: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermano, mi pregunta es: tengo muchos desarreglos con la menstruación. Estoy una semana con ella, se corta y luego vuelve a tener otra vez, y ahora llegando Ramadán me preocupa porque no sé si es menstruación o sangrado sin más. ¿Qué puedo hacer? Shukran, jazilan por todo. Hermanos, podríamos hablar aquí de la menstruación irregular en todos los aspectos. Así es, porque creo recordar que hay varias preguntas de las hermanas sobre este mismo tema, la menstruación irregular. Y nosotros hemos leído esta pregunta y la respuesta va para todas aquellas que se sientan identificadas con esta pregunta. Nuestros sabios nos dicen que aquella mujer que tiene la menstruación irregular,
¿Cómo procede? ¿Qué hace? Esto nos lleva, la respuesta a esta pregunta nos lleva a una opinión que es la que favorece a nuestros sabios, que es la opinión correcta, y es que, a diferencia de otras opiniones, y es que la menstruación no tiene ni un mínimo ni un máximo. Es decir, no hay un máximo que se diga hasta aquí ya está es menstruación y después de ello no, ni tampoco hay un mínimo. No hay ni un mínimo ni un máximo para la menstruación. ¿Por qué? Porque no hay ningún texto del Corán o de la Sunna que nos diga la menstruación mínimo dura tal y máximo dura tal. No hay ningún texto que lo diga. Entonces, basados en esto, nosotros les decimos a todas las hermanas que tienen la menstruación irregular que se fijen. Si esa sangre que les sale es la sangre de la regla, si las características son la sangre de la regla, ya sea 2 días, 3 días, 4, lo que sea, si es sangre de la regla, tanto en su color, olor como el aspecto, si es sangre de la regla, entonces que la consideren como sangre de la regla, como menstruación, entonces no tienen que rezar ni ayunar. Y si ven que no es sangre de la regla, entonces no lo consideran como regla y ahí sí rezan y sí ayunan y lo que tienen que hacer es lavarse, darse un baño y rezar, ponerse algún paño, alguna compresa en sus partes y rezan las oraciones como si estuvieran normal, como si no hubiera ningún tipo de sangre. Y el consejo que quiero dar a las hermanas es que muchas hermanas por error se apresuran a querer empezar a rezar o a ayunar o a sentirse que ya se han purificado. Por ejemplo, una hermana ve que le ha venido la regla 3 días, entonces ya hay un día o a lo mejor o unas horas que ya no le sale más sangre y ella cree que ya se ha purificado y no es así. La ausencia de sangre no es sinónimo de purificación. Purificación ritual. Sí, la ausencia de sangre no es sinónimo de purificación ritual, sino que debe esperar hasta que le salga la secreción blanquecina o transparente. Y esto las mujeres lo conocen. Esta es la señal de que la mujer ya se ha purificado espiritualmente hablando. Cuando le sale la secreción blanquecina o transparente. Mientras no salga, todavía no te apresures a bañarte para así empezar a rezar. Sino que espera hasta que te salga esta secreción blanquecina o transparente, como digo. Y esto pasaba en época del profeta, muchas mujeres, al ver que ya no le salía más sangre, le preguntaban a Aisha si ya pueden empezar a rezar y demás. Y a Aisha les decía, no os apresuréis, no corráis hasta que veáis la secreción blanquecina o transparente. Y este es el consejo que les doy. Por eso muchas hermanas te dicen, estoy 3 días con la sangre de la regla. Entonces hay unas horas o un día que no me sale nada. Pero al 4.º día ya otra vez viene la sangre. Y es normal, hermana, porque todavía no se había ido la regla. La regla no se va hasta que salga esa secreción blanquecina que digo o transparente. Entonces, cuando ya venga esa secreción blanquecina, esa señal de que te has purificado espiritualmente hablando, entonces ahí ya te das el baño y ya puedes rezar y ayunar. Mientras tanto, si la sangre sigue siendo, los síntomas siguen siendo eso de regla o de menstruación, sigue considerándote que estás menstruando y ya cuando te purifiques espiritualmente hablando, ya ahí ya empiezas a rezar y ayunar. Wallahu ta'ala alam. Y esta es la respuesta para todas las hermanas que se cuentan en esta situación. Vuelvo a preguntar a Abdel Halim Afrish. Tengo una pregunta, hermano. Una persona empieza a ayunar en España, por ejemplo, y luego va a celebrar la fiesta del Eid a Marruecos. Y se da la circunstancia de que en Marruecos empezaron un día después que en España a ayunar el mes de Ramadán y que además en Marruecos terminan 30 días de ayuno. Por lo tanto, esta persona termina ayunando 31 días y en el calendario islámico no hay ningún mes con 31 días. ¿Cuál es el veredicto y qué deberíamos hacer en este caso? Jazakumullahu khairan. Tal como dicen nuestros sabios, una persona tiene que seguir el país en el que se encuentra. Si en ese país están ayunando, esta persona ayuna. Y si en ese país están comiendo, por ejemplo, es el Eid, esa persona hace el Eid. Por ejemplo, si una persona ve
que habiendo ayunado él 28 días, va a un país y en ese país ya es Eid. Y él solo ha ayunado 28 días. Y en el Islam el mes tiene 29 o 30 días en el calendario lunar. Tiene 29 o 30. Pero esta persona solo ha ayunado 28 y el día siguiente es el Eid. ¿Qué hace? ¿No hace el Eid? No, los sabios te dicen, hace el Eid porque hemos dicho que si es Eid en un país, tú haces el Eid. Si es Siam, si se ayuna, tú ayuna también. Entonces, esta persona hace el Eid con ese país, pero después ya recupera ese día que le faltaba para así completar 29 días, que es lo que es el mes del calendario lunar. Por tanto, mi consejo es que se siga el país en el que está, aunque tengas que ayunar más días, como ejemplifica el hermano en esta pregunta, para así, como decimos siempre, aferrarnos a la congregación, para no separarnos, para no crear problemas ni fitna, porque hemos dicho que el Islam vino para la congregación, para unir, para no crear divisiones. Allahu a'lam. Y la última pregunta de este bloque de Yashira Bashir. Assalamu alaikum, hermanos. Mi pregunta es, esos días para recuperar, leo literalmente, mi pregunta, esos días para recuperar de la menstruación, ¿cómo debería hacerlo correctamente si quiero ayunar también los días de Shawwal? Supongo que es la pregunta que todos los años hacen nuestras hermanas, en la que nos dicen que ¿qué hacen primero? Si pueden ayunar los 6 días que tanta recompensa tienen durante el mes de Shawwal, que es una sunna muakkada, o deben ayunar primero los días de recuperación por los que no ayunaron debido a la menstruación. Una u otra. Adelante, hermano. Naam. Como bien dices, hermano Malik, esta pregunta siempre se suele hacer al final de Ramadán. Y nuestros sabios han diferido también en este asunto de si el tema se puede resumir en que es permitido hacer una obra voluntaria teniendo días pendientes obligatorios, es decir, ayunar voluntariamente en Shawwal teniendo días pendientes obligatorios de Ramadán. Y la mayoría de las escuelas de jurisprudencia, entre los que cito la escuela Maliki, Shafi'i y Hanafi, dicen que es válido ayunar voluntariamente teniendo días obligatorios o pendientes de Ramadán. Y la escuela Hanbali es la que dice que no sería válida. Y la opinión, entonces la respuesta que decimos es una respuesta, digamos, intermedia. La persona que pueda, porque lo mejor es que recupere primero los días pendientes obligatorios y después haga lo voluntario. Si no puede, esa persona, por lo que sea, o quiere dejarlo, retrasarlo para más tarde y tal, entonces le decimos que sí es válido ayunar voluntariamente Shawwal y ya después de Shawwal o en otro mes antes de Ramadán recupera los días obligatorios, ya que en el Islam tenemos pruebas de que es permitido hacer un acto voluntario si hay tiempo para ello, habiendo algo obligatorio también. Si hay tiempo para ello, para hacerlo luego. Por ejemplo, sabemos que es sunna que al entrar por ejemplo, en el Dhuhr, en Salat al-Dhuhr, sabemos que es sunna rezar 2 raka'at o 4 antes del Dhuhr, ¿no? Antes del Salat obligatorio. Entonces, cuando hacen el adán del Dhuhr, ya es obligatorio rezar el Dhuhr. Pero yo entro a la mezquita y en vez de hacer lo obligatorio, que es rezar el Dhuhr, ¿qué hago? Hago la sunna, hago algo voluntario. Entonces esto es una prueba de que en el Islam se puede hacer algo voluntario habiendo algo obligatorio. ¿Por qué se puede? Porque hay tiempo. Porque yo puedo hacerlo voluntario y después hago lo obligatorio. Lo mismo pasa con Ramadán. Como hay tiempo, como tengo hasta el siguiente Ramadán, entonces puedo dejar eso obligatorio hasta después de Shawwal o en el mismo Shawwal, después de los 6 días, y ya cumplo con lo obligatorio. Y también se transmite de nuestra madre Aisha, radiyallahu anha, que ella no recuperaba los días de Ramadán, los días pendientes de Ramadán, no los recuperaba hasta Sha'ban. Y Sha'ban es justo el mes antes de Ramadán, el mes anterior a Ramadán. Y dicen nuestros sabios, no se concibe que una mujer tan piadosa como Aisha, ella no ayunase Shawwal. Entonces ella ayunaba Shawwal y después recuperaba Ramadán en Sha'ban. Y Allah sabe más. Nos dice nuestra hermana, su nombre es Bella Easo, un comentario para terminar este bloque.
Os echamos mucho de menos aquí en Ceuta, en Radio Televisión Ceuta, en Ramadán, cuando nos dabais información y lecciones de muchas cosas, de las cuales no teníamos conocimiento. He leído esto porque wallah, quiero mandar un saludo muy especial a nuestros hermanos y hermanas de Ceuta. Sé que Isham, al igual que yo, quiere mucho a Ceuta, ¿no es así? Sin duda alguna. Y queremos mandar un saludo muy especial a nuestros hermanos y hermanas de Ceuta, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que os bendiga por abrirnos siempre las puertas de vuestra casa, de vuestra ciudad, y pido a Allah que nos reúna pronto en Ceuta para poder compartir algo de conocimiento y aprender también de vosotros. ¿Quieres decir algo a Ceuta? Sí, la verdad que siempre me he sentido como en familia, siempre que he estado ahí en Ceuta. Me he sentido como en familia, la gente muy hospitalaria, siempre con una sonrisa y mashallah, siempre nos han recibido con los brazos abiertos y la verdad que con muchas ganas de volver muy pronto ahí, inshallah. Inshallah. Siguiente pregunta. Ya pasamos a otro bloque, pero este bloque es preguntas que me han hecho hermanos por la calle, subhanallah. Anótala, por favor. La siguiente pregunta, y sé que le va a interesar a mi querido hermano, al doctor Sufian, que es mi dentista, al cual mando un saludo a él y a su esposa Amal, hafidahumullahu ta'ala. Es el tema de las anestesias, hermano. Me pregunta la gente, o preguntan hermanos y hermanas, ¿puedo ir al dentista durante Ramadán? ¿Pueden anestesiarme las encías durante el mes de Ramadán? Háblanos acerca de ello. Sí, no hay inconveniente en visitar el dentista de día en Ramadán y tener que te hagan la anestesia local. Es válido el ayuno, simplemente tienes que procurar no tragarte la sangre ni nada, ningún líquido y nada más. En cuanto a lo demás es válido, aunque te apliquen anestesia local. Otra cosa diferente sería una anestesia general en la que estás completamente inconsciente. Hermano Isham, inyecciones. Inyecciones, vas al hospital o enfermería y te inyectan. Háblanos de los tipos de inyecciones que hay, las que anulan Siam y las que no anulan Siam, si es posible, por favor. Nuestros sabios clasifican las inyecciones en dos tipos, aquellas que tienen nutrientes y las que son, digamos que para calmar el dolor y demás. Las que son nutritivas o contienen alimentos, etcétera, o nutritivas, estas sí anulan el ayuno, pero las que son para calmar el dolor, analgésicos, etcétera, etcétera, estas no anulan el ayuno y el ayuno sigue siendo válido. Ya la sabe más. Hermano Isham, ¿puedo bañarme o ducharme durante el mes de Ramadán? Sin duda, debemos hacerlo y a diferencia de lo que difunden, digamos, ciertas personas por ignorancia de que no es permitido bañarse y demás en Ramadán o cortarse las uñas, etcétera, etcétera, esto no es parte del Islam y la persona, claro, que tiene que bañarse y ser una persona higiénica siempre y desprender los mejores olores. Hermano Isham, ¿echarse perfume invalida el ayuno? No, para nada, no invalida el ayuno. Hermano Isham, ¿las personas que utilizan gomina para el cabello invalida el ayuno? Para nada, no invalida el ayuno. Hermano Isham, ¿me puedo cepillar los dientes durante Ramadán? Deberías cepillarte los dientes. Muy bien, querido hermano Isham, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Hemos terminado el primer bloque, que es el de Facebook, publicación de Facebook, así como las preguntas de los hermanos de la calle. Vamos a pasar, inshallah. ¿Necesitas descanso o continuamos? Continuamos. Vamos a pasar, inshallah, a las preguntas que han llegado a través de Facebook, pero por mensaje privado. En este caso no vamos a mencionar los nombres de las personas, diremos un hermano, una hermana, porque si la han mandado por privado es porque quieren mantenerse en el anonimato. ¿Preparado? Inshallah, bismillah. Nos dice una hermana: Salamu alaikum wa rahmatullah. Jazakumullahu khairan por vuestra colaboración. Os dejo mis dudas acerca de Ramadán. ¿Tomar Ventolin o medicamento del estilo por enfermedad invalida el ayuno? Se refiere a los inhaladores por insuficiencia respiratoria. Luego dice también: si estás cocinando, ¿se puede probar la comida sin ingerirla para ver si está bien de sal y o especias? Y la tercera, no sé si te acordarás de todas, ¿una mujer embarazada o lactante puede dejar de ayunar? Bueno, ya la hemos respondido, ¿verdad? Entonces vamos a las dos, el inhalador y probar la comida, sea hombre o mujer.
Las personas que sufren de asma o insuficiencia respiratoria sí pueden aplicarse estos inhaladores y no anulan su ayuno porque no tienen nutrientes ni comida ni nada por el estilo. Y en cuanto a a la segunda pregunta, que es sobre... ¿Probar la comida? Sí, es válido probar, nuestros sabios dicen que es válido probar, sí, con la punta de la lengua y demás, probar la comida y sin ingerirla ni nada para saber si está salada y demás. No hay inconveniente en eso, ya la sabe más. Y si prueba algo de comida con la punta de la lengua, lo escupe, sí. Bien. La siguiente pregunta de un hermano dice, bueno, es un hermano que ha mandado la misma pregunta, la saltamos. Luego, otro hermano, es un poco larga esta pregunta, hermano, la leo de un tirón, dice, Salam alaikum, querido hermano. En la zona donde resido, en la mezquita, en Ramadán, siempre adelantan Salat el-Isha. Dice el imán que lo correcto es 1 hora y media entre el Maghrib y el Isha, pero solo en Ramadán, qué casualidad. Y también el mismo imán, la hora del Fajr, dejar de comer, lo retrasa como 40 o 50 minutos después del indicado en los horarios del rezo, tanto de las aplicaciones como de la ubicación de la zona. Hablo de parar de comer y beber, porque dice que la mayoría de los musulmanes rezan el Fajr antes de tiempo. El dalil es el verso del Corán 287 de Surat al-Baqarah, pero es difícil que el ojo humano pueda distinguir porque las luces y contaminación, a no ser que vivas en un monte con cabras. Y la pregunta es, ¿hay que rezar Isha en el tiempo indicado? ¿Es correcto rezarlo en casa? ¿O mejor en la mezquita rezar con Jama'at Tarawih con intención de la Isha? Y la otra pregunta, si es correcto retrasar tanto tiempo para comer y beber, pero eso cada uno es responsable. Yo sigo los horarios, lo importante es lo de la Isha, porque el Fajr, el rezo, retrasarlo tanto no tiene nada de malo. Espero que hayas pillado por dónde voy, ya que me he liado yo solo. Hemos respondido anteriormente que nosotros priorizamos la congregación, seguir a las comunidades y no crear divisiones ni nada por el estilo. Entonces, como dije anteriormente, sigamos los horarios que nos han estipulado las autoridades religiosas y las comunidades islámicas del país o de la ciudad en la que estemos y no creemos división. Por tanto, mi consejo a todos los hermanos y hermanas es que sigan esos horarios y no creen divisiones ni fitnas con la comunidad. Y si ellos ven que alguien está rezando fuera de lugar o fuera de tiempo, es parte de la sunna tal como nos indicó el profeta, el ir a la congregación y rezar con esos musulmanes, rezar con ellos y ya después con ellos entras con la intención de que es voluntario, pero después ya rezas lo obligatorio. Pero ya os digo, hermanos y hermanas, que en principio nosotros confiamos en la gente, en los musulmanes que han hecho esos horarios y seguimos esos horarios y en principio todos esos horarios son correctos y no hay que crear divisiones ni prestarse a la fitna, porque la sunna de la congregación, la obligación de estar en congregación es más amado para nosotros que las divisiones. Y la segunda parte de la pregunta, que era acerca de si es legítimo retrasar tanto la hora de comer o la hora de parar de comer en este caso. La sunna nos dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que mi umma estará en el khair, estará bien, siempre que se apresuren a romper el ayuno y retrasen el suhur. Esto es lo que nos dice la sunna. Siguiente pregunta, un hermano. Salam alaikum, hermano Malik. Tenía una pregunta y me da vergüenza publicarla en público. Has hecho bien en publicarla en privado. Es la siguiente: si estás ayunando y tienes algún sueño y al levantarte notas que has tenido una polución nocturna, ¿qué es lo correcto hacer? Y otra es si a la hora de rezar no consigues concentrarte y piensas en cosas que no tienen nada que ver. ¿Habría que recomenzar el rezo o terminarlo? Jazakumullahu khairan. Polución nocturna durante Ramadán por la noche y no concentración en el salat. Si invalidas salat, ¿continúas o lo haces del principio? Toda persona, hombre o mujer, que haya experimentado una polución nocturna en el mes de Ramadán, cuando se levante, su ayuno sigue siendo válido, porque es algo que ha ocurrido involuntariamente,
y su obligación es darse el baño, el ghusl, y ya y empezar a rezar el salat que toque a ese tiempo. Y en cuanto al tema de que le vienen pensamientos y demás durante el rezo, mi consejo es que vea de dónde provienen sus pensamientos. Y si son por cosas que Allah ha prohibido, entonces su obligación es abandonar esas cosas que Allah ha prohibido para así poder concentrarse bien en el salat. Y si después de esforzarse siguen veniéndole esos pensamientos, y después de buscar refugio en Allah, de hacer dua, de que le pida a Allah que le aleje de esos pensamientos, él tome las medidas necesarias para alejarse de todo lo que le lleve a lo prohibido, al pecado. Si después de eso siguen viniéndoles esos pensamientos, que siga su oración. La oración sigue siendo válida y no hace no tendría que repetirla. Simplemente que la recompensa de la oración se vería disminuida considerablemente en proporción a cuánto ha estado pensando en cosas ajenas al salat. Ya la sabemos. Siguiente pregunta dice, aquí va mi consulta sobre Ramadán. Yo tenía un problema, perdón, me he equivocado, esta pregunta ya la hemos respondido. Dice esta pregunta, una hermana. Assalamu alaikum, quería hacerte una pregunta respecto a Ramadán, pero me da algo de vergüenza publicarlo en Facebook e incluso vergüenza preguntarte, aunque dicen que es mejor salir de dudas. Así es, una mujer casada puede darle un beso a su esposo incluso en Ramadán. Tengo entendido que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, antes de ir a rezar, besaba a sus esposas. No sé si estoy en lo cierto o no. Espero que puedas responderme. Barakallahu fik. En cuanto a este tema, hay que aclarar dos puntos, tal como hacen nuestros sabios. Toda persona, independientemente de si es joven o mayor, o de avanzada edad, toda persona que sea joven o de avanzada edad, que vea que se puede controlar durante el día por dar un beso a su esposa o esposo, es válido dar ese beso y no rompe el ayuno, con la condición que la persona sepa que se va a poder controlar. Y lo siguiente, Controlar en el sentido de no tener impulsos sexuales. sí, de que no le lleve a mantener relaciones sexuales y después perder su ayuno. Toda persona que vea que se va a poder controlar, que se va a quedar en ese beso y ya está, no le va a llevar a mantener relaciones. Tenemos un beso en los labios. Sí, un beso en los labios, en la mejilla, etc. Entonces, pero el siguiente tipo son las personas que no se pueden controlar, que ven que si le van a dar el beso a su esposa o a su esposo, pues le van a llevar a más cosas. Entonces, a estas personas les decimos que no tienen, que no es correcto que se besen para así prevenir que ocurra algo peor, que es anular el ayuno por haber mantenido estas relaciones sexuales. Bien. Otro hermano pregunta, muy parecido al anterior, pero especifica mucho. Quería preguntar sobre la polución nocturna, o sea, la eyaculación involuntaria. Si te ocurre justo después de suhoor, ¿el ayuno es válido o no? Sí, la polución, el sueño erótico que experimenta la persona, ocurre a la hora que ocurra, el ayuno sigue siendo válido. La obligación es que cuando uno se despierta y ve los restos de esa humedad, su obligación es darse el ghusl, es darse el baño, el ghusl, y ya está. Pero a la hora que sea que ocurra ese sueño erótico, después de la siesta, después del asr, a la hora que ocurra, el ayuno sigue siendo válido. La obligación es darse el baño y empezar a rezar. Siguiente pregunta de una hermana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que estés bien, inshallah, bi'idhnillah azza wa jal. Mi pregunta no tiene que ver con el fiqh de Ramadán, pero es algo que necesito solucionar lo antes posible con la ayuda de Allah. Tengo un hermano que dice tener dudas sobre la existencia de Dios, que no se cree lo que pone en el Corán y que tiene muchas cuestiones sin resolver. Y como yo carezco de conocimiento, temo intentar solventar sus dudas malamente o empujarle a la apostasía. Allah yahfaz. Por favor, ayúdeme y dígame qué debo hacer. ¿A quién acudo para ayudarle? Fi amanillah, hermano. Yo le recomiendo que acuda a alguna persona de conocimiento de Islam y le pida que hable con su hermano para así
guiarlo y a la verdad, que es a la existencia de Dios, y que el único que merece ser adorado en esta vida es Él, subhanahu wa ta'ala. Entonces mi consejo es que contacte o hable con algún hermano de conocimiento o alguna hermana de conocimiento, eh, o algún imam, y que le pida que hable con su hermano. Y inshallah que le pedimos a Allah que lo guíe. Amén, ya Rab. La siguiente pregunta dice: verá, no me sé todas las suras del Corán y al rezar en Ramadán, Salat Tarawih, me dijeron que podía hacerlo con el Corán en la mano e ir leyendo, pero mi lectura en árabe tampoco es muy fluida y a veces me pierdo. Y lo que hago es que con el teléfono en mano, mientras recita el Corán, lo voy repitiendo con él. Mi pregunta es, ¿se puede hacer de esta manera o no es válida el Salat de esta forma? Le agradecería mucho que me aclarase la duda, ya que me dijeron que lo que importa es el niyya, la intención. Siento haber alargado tanto la pregunta. Muchísimas gracias de antemano. Jazakumullahu khairan por todo. Este hermano dice que, esta hermana dice que repite o lee lee durante el salat. Y esto no es correcto. En el salat, cuando estamos rezando, nuestra obligación es quedarnos callados y escuchar la recitación del imam. Escuchar la recitación del imán. En cuanto a repetir detrás de él o recitar también, esto no es válido, no es correcto. Por tanto, mi consejo a esta hermana es que se quede prestando atención a lo que está escuchando y reflexione en esas aleyas. En cuanto a coger el Corán y ir mirándolo mientras recita el imam, hay diferencias de opinión entre los sabios. Algunos lo permiten, otros no, y mi consejo es que mejor se quede prestando atención a lo que está escuchando, y Allah le va a poner mucha bendición en ese salat, inshallah. La siguiente pregunta dice: mi pregunta está relacionada con Tarawih también. ¿Las mujeres se nos está permitido ir a rezar a la mezquita Salat Tarawih? ¿O es preferible que rece en casa? Escuché más de una vez que tiene más hasanat, más recompensa, si se reza en casa, y la verdad es que yo siempre iba hasta hace 2 años que lo dejé, pero el Ramadán se me hace incompleto, como si me faltara algo, aunque rezo en casa mis nafilat, mis oraciones voluntarias. Gracias de nuevo y Ramadán Mubarak, inshallah. Rezar el tarawih en las mezquitas para las mujeres, por supuesto que es válido. Es más, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo en el hadith auténtico que a los esposos se les está prohibido, o los esposos no tienen que prohibir a sus mujeres ir a las mezquitas. Si una mujer quiere ir a la mezquita, puede ir, y es válido. Pero queda el asunto del tema de qué es más recomendable o dónde obtiene más recompensa. Y según los hadices auténticos de nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos dice que la mujer que reza en su casa tiene más recompensa que incluso la que reza en su mezquita, en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, en este tema la mujer mira a ver qué es lo que más le va a beneficiar y actúa conforme a ello. Wallahu a'lam. La siguiente pregunta es una hermana que dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Acabo de ver el vídeo sobre las preguntas referentes a Ramadán y mi duda es si la mujer que tiene la menstruación puede asistir a Salat Tarawih manteniéndose alejada de las personas que rezan, porque algunos dicen que sí se puede y otros que lo prohíben. Barakallahu fik, y que Allah recompense vuestro trabajo. Jazakumullahu khairan. Amén. En este tema, en cuanto a la menstruante, si puede entrar o no a la mezquita, nuestros sabios han diferido. Hay sabios, la mayoría dicen que no se puede, y hay una minoría que dice que sí. Y entre esa minoría se encuentran tanto sabios de la antigüedad como sabios de la actualidad. Entre la actualidad es la opinión del Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Él dice que sí es válido que la mujer menstruante entre a la mezquita. Simplemente tiene que tener cuidado en el sentido de no manchar, tiene que tener su compresa, etcétera, etcétera. Tomar precauciones. Pero es válido debido a las pruebas. Una de las pruebas que citan los sabios que defienden que sí puede la mujer menstruante estar en la mezquita
Es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que cuando a su esposa Aisha le vino la menstruación durante la peregrinación, el profeta que le dijo, haz todo lo que hace el peregrino, simplemente no circunvales alrededor de la Kaaba. Es decir, dicen los sabios, dicen, si fuera prohibido entrar a la mezquita, se lo habría dicho, simplemente el profeta le prohibió, lo único que le prohibió es dar vueltas alrededor de la Kaaba, nada más, pero no le prohibió más cosas. Por tanto, debido a esto, decimos que nos convence la opinión de que sí es válido que la menstruante entre a la mezquita y Allah sabe más. Barakallahu fik, querido hermano Hisham. Bueno, pues hemos terminado el segundo bloque también. Vamos a pasar con el último, que son las preguntas que nos han llegado de YouTube. ¿Preparado? Preparado. Bien, de YouTube nos llega una pregunta de, bueno, aquí aparecen los nombres. La primera pregunta nos llega de Haytham, donde nos dice: Assalamu alaikum, hermano, espero que estés bien. Tengo un par de preguntas. Durante el ayuno, ¿puedo hablar con mi prometida? No estamos casados aún y vivimos lejos, pero tenemos la posibilidad de hablar por teléfono. ¿Podemos hablar? ¿Puedo comunicarme con ella o hay riesgo de invalidar el ayuno? Bien, antes de responder a esta pregunta, al hermano es preciso aclararle otra cosa anterior a esta pregunta, y es el tema de mantener una relación amorosa entre un chico y una chica. En el Islam es bien sabido, y esto es para los musulmanes, nosotros los musulmanes solamente podemos mantener una relación amorosa, hombre-mujer, si estamos casados. Es la vía que Dios acepta, es la vía y el camino que Dios ama y se complace, es decir, el matrimonio, estando casados. Otras vías el Islam no las contempla y se considerarían algo prohibido o un pecado que el musulmán o la musulmana estén en una relación sin estar casados. Y entonces, basándonos en esto, le digo al hermano que si esta mujer, aunque sea tu prometida, le decimos todavía no es tu esposa. Y al no ser tu esposa, entonces estás errando en este punto. Y mi consejo es que se apresuren a casarse, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo: no vemos mejor solución para dos personas que se aman excepto el matrimonio. Por tanto, si dos personas se aman, que se casen. Si no pueden casarse por diferentes motivos, entonces el consejo es que sean pacientes, sepan esperar, y cuando ya se casen, pues estarán juntos y podrán hablar todo lo que quieran. Entonces, basándonos en esto, quien esté en una relación sin estar casado, debe saber, en una relación amorosa sin estar casado, debe saber que está pecando. Entonces, quien está pecando, si ayuna, su ayuno se ve disminuido. Su ayuno es válido, pero la recompensa se ve disminuida en proporción al pecado que está cometiendo, y que Allah nos guíe a lo correcto, a la rectitud, y que los solteros le pido a Allah que les facilite casarse. Amén. Amén. La siguiente pregunta es de una hermana llamada Farida, donde propone dos preguntas. La primera es: buenas tardes, querido hermano. Assalamu alaikum. Gracias por este espacio. Mis preguntas son: primero, me gustaría que me explicara cómo poder llevar a cabo la sunna de alimentar a un pobre durante el mes de Ramadán. Aquí no conozco a nadie verdaderamente necesitado. ¿Podría juntar el dinero de todo el mes y dárselo a familias directas en otro país que sí están muy necesitadas? Cuando respondas, te digo la segunda, inshallah. Sí, la sunna, o lo que nos dice el Islam sobre esto, como esto lo respondí anteriormente, es que toda la persona que no pueda ayunar, y hemos dicho los motivos por los que se da fidia, se alimenta a un pobre por cada día. Hemos dicho que se da la comida típica del país con el objetivo de saciar a ese pobre, ¿no? Y en este caso, si en esa ciudad, en ese pueblo no hay pobres, yo le aconsejo que mire a lo mejor en otra ciudad cercana a su ciudad, o a un pueblo cercano, o enviárselo incluso a otra ciudad, etcétera, para así abastecer a los pobres que haya ahí. Entonces todo esto es válido y no hay ningún inconveniente en ello, inshallah. Y la misma hermana Farida pregunta también: ¿puedo tomar la píldora anticonceptiva para evitar la menstruación en este bendito mes y así ayunarlo completo con mis hermanos y hermanas? Muchísimas gracias de antemano y que Dios les bendiga por su gran labor. Amén.
Según la opinión de nuestros sabios, yo no le diría que está prohibido. Es válido, es permitido si el esposo está de acuerdo y el médico le dice que no va a tener ningún efecto secundario y demás, sería permitido retrasar la menstruación para así poder ayunar todo el mes. Pero yo no lo recomiendo ni lo aconsejo. Lo mejor es ir a lo natural, aceptar el decreto de Allah. Así han hecho todas las mujeres piadosas, las compañeras del profeta sallallahu alaihi wasallam, y sin duda alguna que si Allah ha hecho que la mujer tenga menstruaciones porque hay un bien en todo. Entonces yo lo que le aconsejo a esta hermana es que mejor opte por ayunar los días que pueda ayunar, y los días que no, pues los recupera después. Pero no es prohibido que se tome esta píldora para así retrasar la menstruación con esas condiciones que dije, que un médico confiable le diga que no va a tener efectos secundarios y que su esposo esté de acuerdo. Allahu a'lam. Otra hermana, llamada Sabah, nos dice: ¿el Salat Tarawih cuántas rak'at se hacen? ¿Hay un número determinado o se hacen las que quieras? Y una mujer que reza en su casa, ¿cuántas tiene que hacer? Bien, respondo a la pregunta, tal como respondió nuestro amado y querido Sheikh Saleh Al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala. Y en este tema vamos a clasificarlo en tres puntos. El primer punto es la sunna del profeta. El segundo punto es lo que hacían los primeros musulmanes, sahaba, tabi'in, etc. Y el tercer punto es lo que hacen los musulmanes de la actualidad, los musulmanes de los últimos tiempos. Y antes de decir en qué consiste cada punto, os digo que lo correcto es el primer y segundo punto. Lo que hacen muchos musulmanes en la actualidad es incompleto. No voy a decir que es incorrecto, pero es incompleto. En cuanto al primer punto, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, su salat del tarawih o su salat nocturno consistía en hacer 11 rak'ats. Él no sobrepasaba 11, y en algunas riwayat, versiones del hadith, habla de 13, pero la mayoría hacía 11. ¿Con el witr o sin el witr? Con el witr, 11 rak'ats. El profeta sallallahu alaihi wasallam hacía 11 rak'ats. Entonces, basados en esto, él rezaba. Tenemos que saber que el rezo comprende tanto la cantidad como el cómo lo hacía. El profeta, la cantidad de rak'at que hacían eran 11. La mayoría de las veces hacía 11. Pero el cómo, es decir, alargaba la recitación. El profeta recitaba mucho, suras grandes, incluso completas. De las primeras, por ejemplo, el Baqara, el Imran, etc. Él las recitaba, es decir, alargaba también la lectura. La lectura era grande, alargada también. Rezaba 11, pero alargaba la lectura. Segundo tipo, los musulmanes los compañeros del profeta y los primeros musulmanes, los tabi'in y los atba'at tabi'in, ¿ellos qué hacían? Ellos alargaban las raka'at, es decir, rezaban más de 11, en algunas riwayat 20 por ejemplo, pero acortaban la recitación, es decir, recitaban menos cantidad de lo que hacía el profeta, ya que al ver que la gente no podía aguantar estar escuchando, por ejemplo, 1 hora o 50 minutos Surat al-Baqarah por completo, entonces ellos ¿qué hacían? Acortaban la cantidad de recitación, pero alargaban el número de raka'at, es decir, rezaban 20 raka'at, pero acortaban la recitación. Esto es correcto, también es válido. Pero ahora llegamos al tercer punto. Pero los musulmanes de la actualidad, ¿qué hacen? Dicen en algunos países dicen solo vamos a rezar 11, porque el profeta hacía 11. Sí, el profeta hacía 11, pero lo siguen solo en el número, solo hacen 11, pero la recitación sigue siendo corta. Si realmente queremos seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam, es también recitarlo largo, pero nunca criticar a si alguien recita más de 11, si alguien reza más de 11 rak'at, pero recita menos cantidad como hacían los primeros musulmanes. Por tanto, lo correcto en este asunto es que no hay un número determinado
en el que no se puede pasar. Esta hermana, por ejemplo, si reza en su casa, puede hacer más de 11, puede hacer todas las que quiera, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam en el famoso hadith nos dice Salatul Layli methna methna, el rezo de la noche es 2, 2. Rezas 2, salamu alaikum, 2, salamu alaikum, estás 2, 2, 2, las que quieras. Y cuando ya te cansas, haces el witr. Rezas el witr y ya está. Y así se termina. Por tanto, este es la sunna, este es el consejo. Y esto es tal como lo han clasificado nuestros sabios. Y Allah sabe más. Una hermana llamada Sara nos dice: ¿es verdad que en el mes de Ramadán el ayuno es bueno para la salud? Y luego dice: si hacemos un error o si cometemos un error en Ramadán, por ejemplo, un día sin ayunar voluntariamente, ¿qué podemos hacer para tapar ese error? He leído literalmente. Te recuerdo que la primera pregunta habla acerca de si Ramadán es bueno para la salud y la segunda se preocupa acerca de no comer muta'ammidan. Perdón. Bien. Sin duda alguna, nos hace la primera pregunta y nos dice si es bueno para la salud ayunar. Debemos saber, hermanos y hermanas, sobre todo nuestros jóvenes, chicos y chicas, que si Allah nos decreta o nos establece una adoración, si Allah nos dice que hay que hacer este acto de adoración, es decir, rezar, ayunar, peregrinar, tenemos que tener la certeza, tenemos que estar 100% seguros y tener la seguridad de que es un khair, de que es un bien hacer eso, porque los actos de adoración no tienen ninguna cosa que nos perjudique. Todos son cosas buenas para el alma, para el corazón, nos purifica por dentro, nos hace ser mejores personas, nos hace estar más cerca de Dios, nos hacen vivir en felicidad, sin preocupaciones, sin tristeza, sin ansiedad. Cuanto más adoramos a Allah, más paz tenemos en el alma, más paz tenemos en el corazón. Y además de todo eso, mejora más nuestra salud. Pero sin duda alguna que si no hubiera incluso ningún beneficio para la salud, igualmente adoraríamos a Dios, porque el mayor beneficio es el beneficio del alma. Lo más importante es que tu corazón esté feliz, que tu corazón esté tranquilo, que tu corazón viva en paz, porque hay gente que no puede dormir, hay gente que lo tiene todo en esta vida, pero duerme a base de pastillas, no puede conciliar el sueño de tantos problemas que tiene, de tanta preocupación que tiene. Por tanto, lo importante es que el alma, el corazón esté tranquilo. ¿Y cómo se tranquiliza el corazón? Adorando a Allah, haciendo los actos de adoración. Esto es lo que le aconsejo a todos nuestros jóvenes, en especial a esta hermana. En cuanto a la segunda pregunta de qué pasa quien no ayuna, come voluntariamente en Ramadán, le digo que ha cometido un pecado gravísimo. Es un pecado muy grave comer en Ramadán sin excusa alguna. Por tanto, ¿qué tiene que hacer esta persona? Debe arrepentirse a Dios, debe pedir perdón, debe darse por eso que ha cometido y tener la firme determinación de no volver a hacerlo nunca más y pedirle perdón a Allah y inshallah le pido a Allah que la perdone por este asunto. Amén. Bien, la siguiente pregunta es de Bluesy, su nombre es Bluesy, dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano. Mi pregunta es la siguiente: ¿puedo ayunar los 6 días de Shawwal antes que los días de recuperación o hay que ayunar primero los de recuperación y después los de Shawwal? Hemos respondido antes, ¿verdad? Se nos ha colado esta. Una hermana llamada Nadia nos dice: ¿qué debo hacer si falta poco para Ramadán y no he devuelto lo del año anterior? También lo hemos preguntado antes. Después nos dice alguien llamado Marnou, no sé si es un nombre de hermano o de hermana. Dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermano Malik. Tengo varias preguntas y dudas que me gustaría poder saber y conocer. Tiene cuatro, porque hemos quitado una que se respondió antes. Voy a ir preguntándote de una en una. Dice la primera: ¿la mujer que está en estado de menstruación tiene permitido recitar el Corán en voz alta? Me gustaría saber, Jazakumullahu khairan, las normas del Corán en relación con la mujer. Sí, no hay ningún inconveniente que la mujer en su casa o frente a su marido, a sus hijos, recite el Corán en voz alta o con sus hermanas, etcétera. Ese es válido, es permitido y no hay ningún inconveniente. Y en cuanto a
estando de menstruación, si lo recita de memoria es válido, y si va a coger el Corán con sus manos, lo que le recomiendo es que lo coja, no lo coja directamente, sino que se ponga algo en las manos y lo coja. Y con esta y de esta forma puede recitar. Y ya que mencionamos la menstruación, se me olvidó en la pregunta, cuando estaba hablando de la menstruación irregular, dar otra información más adicional para que las hermanas pues estén más tranquilas con este tema. Y es que decíamos que cuando ya ella vea que se ha purificado espiritualmente hablando, es decir, cuando vea la secreción blanquecina o transparente, ya la hermana se ha purificado. La hermana ya se ha purificado. Si ve después de que se ha purificado alguna mancha marrón o roja o alguna gota o algo rosado, lo que sea, no presta atención a esas manchas porque no son parte de la menstruación. Porque una vez que se ha purificado, las manchas amarronadas y demás que vea después de que se ha purificado, que no les preste atención y se considera pura espiritualmente hablando. La siguiente pregunta dice, ¿los productos de hidratación como crema solar, de la cara, corporal, estos pueden anular el ayuno porque atraviesan la piel? Sí, las cremas que se utilizan para el cuerpo no anulan el ayuno, no lo invalidan. Me gustaría saber qué cosas podrían anular el ayuno, cosas que quizás están prohibidas hacer y que si lo hiciera anularían tu ayuno. Sí, esto se responde de forma general y ya en cada tema, pues todo lo que se le parezca. Nuestros sabios dicen lo que anula el ayuno, todo lo que sea comer, beber o mantener relaciones sexuales. Todo lo que sea esto, parecido a esto, anula el ayuno. Dice también, y la última pregunta, algunos consejos de súplicas en Ramadán, Jazakumullahu khairan. Sí, es muy bueno suplicar en Ramadán. De hecho, nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico que la súplica del ayunante es respondida. Es respondida durante todo el día que está ayunando. Es respondida a las 10 de la mañana, a las 1 de la tarde, a las 3, a las 4. Mientras estés ayunando, la súplica es respondida. Por tanto, mi consejo es que supliquemos mucho a Dios durante el mes de Ramadán, porque es el lugar donde nuestros sueños se pueden cumplir, donde siempre que tengamos algo que queramos, se lo pidamos, aprovechemos el mes de Ramadán, que Dios nos lo va a dar, inshallah. Por tanto, supliquemos mucho a Allah en este mes, porque la súplica es respondida durante el día de ayuno. ¿Alguna súplica en particular que sea sunna en Ramadán? Están las súplicas al romper el ayuno, que decimos ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Están las súplicas que hemos dicho antes después del witr, سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح, etcétera, etcétera. Podemos mencionar una dua muy extendida. Podemos mencionar a modo de información una dua muy extendida que se suele hacer mucho a la hora de romper el ayuno, pero que desafortunadamente es un hadith daif, y recordárselo a nuestros hermanos. Sí, es un hadith que siempre intentamos aclarar a los hermanos que es débil y que no se tiene que decir, sino que lo que se dice al romper el ayuno es ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. En cuanto al hadith de اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت, es un hadith débil, es mursal, y el mursal min أقسام الضعيف, es una categoría de hadith que es débil. Por tanto no se tiene que decir este hadith, sino que se dice el que hemos dicho, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, que en español significa se ha disipado la sed, se ha ido la sed, y hemos conseguido la recompensa, se han humedecido las venas y hemos conseguido la recompensa, inshallah. Hermano Isam, terminamos con una hermana, se llama Paula Suárez y es de Argentina. Tiene nada menos que una y dos preguntas, porque el resto han sido respondidas anteriormente. Dice Paula, ¿podemos dar zakat al-fitr a los pobres del pueblo si no tenemos mezquita a menos de 750 kilómetros? Mi consejo es que intente enviarle este zakat al-fitr a
a los pobres que viven en otros pueblos. Por ejemplo, dice que hay musulmanes a 700 kilómetros, que mira a ver si hay más cerca y demás, y que les envíe este zakat al fitr, inshallah. Y la última pregunta, querido hermano Hisham, hemos llegado, alhamdulillah, dice también de Paula, ¿cuáles son las diferencias entre el zakat al-fitr y el zakat del 2,5% anual de los pilares del Islam? Sí, en modo resumido, sin entrar en detalles de jurisprudencia, decimos que el zakat, propiamente dicho, sin ningún agregado, es el zakat como pilar del Islam, es el tercer pilar del Islam. La persona está obligada, quien puede hacerlo, y es obligatorio sobre determinadas cosas. Por ejemplo, sobre los valores monetarios, es decir, oro, plata o el dinero. También sobre los productos agrícolas, sobre los tesoros ocultos, sobre las mercancías, etcétera, sobre el ganado también, etcétera. Y cada parte tiene el porcentaje cuánto tiene que ser, y para dar este zakat, pues por ejemplo en el tema que menciona ella, el 2,5%, en el tema del dinero, de los ahorros, aquí tienen que cumplirse dos condiciones para poder darlo, que es el nisab, el nisab y el haul, es decir, que se cumpla el mínimo estipulado de dinero que tiene que disponer, y que pase un año lunar teniendo ese dinero. Y el dinero, ¿cuánto es el mínimo? Entonces debe calcular cuántos son 85 gramos de oro. ¿Cuánto valen 85 gramos de oro? Y si tiene ese dinero y pasa un año teniéndolo esta persona, pues está obligada a dar el 2,5%. En cuanto al ganado, pues hay un número específico. Por ejemplo, quien tiene corderos, pues o ovejas, hay un número que si lo tienes de corderos u ovejas, pues tienes que sacar zakat. El tema de los camellos, el tema de los toros, las vacas también. Entonces, pero eso ya es entrar en otro tema, en la jurisprudencia del zakat. Y en cuanto al zakat al-fitr, es un zakat que está al fin, no es pilar del Islam, es obligatorio, pero está por debajo, en cuanto a obligatoriedad, está por debajo del zakat que hemos citado al principio. Sí, y este zakat, el zakat al-fitr, es un zakat que se da a final de Ramadán con el objetivo de corregir los errores que hemos cometido durante el mes de Ramadán. Y la familia lo da por cabeza. Por ejemplo, una familia que está compuesta de un padre, una madre y dos hijos, pues sacan por todos ellos, es decir, un sa, que es una medida de volumen de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, que equivale más o menos a 3 kilos aproximadamente. Entonces, 3 kilos por cabeza de comida, y va destinado a los pobres. Y se tiene que sacar antes de Salat al-Eid, antes del rezo del Eid, y se dan, como digo, a los pobres 3 kilos por cabeza de lo que esté compuesta la familia, 3 kilos de comida, y va destinado a los pobres. Esto es lo que puedo decir a modo resumido. Bueno, hermano Hisham, jazakallahu khairan, mashallah, hemos 1 hora y 36 minutos de sesión en lo que hemos intentado dar respuesta a las preguntas que habéis mandado vosotros. Considero que ha sido muy beneficioso. Yo he aprendido, alhamdulillah, mucho con nuestro querido hermano, al Ustad Hisham ibn Abdul Salam, hafidhahullah ta'ala. Esperamos y deseamos que vosotros también hayáis disipado vuestras dudas con respecto a la mejor práctica de Ramadán. Así que solamente me queda despedirme de vosotros y vosotras, desearos que este Ramadán sea un mes en el que os acerquéis a Allah subhanahu wa ta'ala, que mejoréis vuestros actos de adoración, vuestras ibadat, que abandonéis esos actos que Allah no está complacido con ellos o que ha prohibido, y que tengamos la costumbre de realizar muchos actos virtuosos, sobre todo voluntarios, para que Allah los recompense sobremanera y además esté complacido con nosotros y nos eleve en rango tanto en esta vida como en la otra. Jazakumullahu khairan. Le paso el micrófono a nuestro querido hermano, el profesor al-Ustad Hisham ibn Abdul Salam, para que, como él crea conveniente, se despida de vosotros y de vosotras. Assalamu alaikum. Adelante, hermano.
Alhamdulillah, un placer haber estado con todos vosotros, hermanos y hermanas, intentando ayudarnos unos a otros para adorar mejor a Allah. Le pido a Allah que nos haga estar siempre así, consultándonos unos a otros y mejorándonos unos a otros para adorar mejor a Allah subhanahu wa ta'ala. Y aconsejo que sigamos, antes de Ramadán siempre repasemos la jurisprudencia del ayuno, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, para así ayunar de la mejor forma posible, inshallah. Un placer y hasta otra, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un último apunte, inshallah, que tiene que ver con nuestro hermano y continuamos con el tema del beneficio. Dos cositas, inshallah, que me gustaría anunciar y que hemos estado organizando, llevando a cabo en estos últimos días. El primero es que para la gente de Melilla, inshallah, el día 1 de Ramadán, el primer día de Ramadán, nuestra televisión local, Televisión Melilla, va a publicar inmediatamente después del anuncio de la ruptura del ayuno una preciosa entrevista que la televisión le hizo a nuestro querido hermano, al Ustad Hisham Hafidahullah Ta'ala, donde hablaron. ¿De qué hablasteis, hermano? ¿Podrías darnos una pequeña pista de lo que se habló en esa entrevista y de qué trataba? Sí, de definiciones sobre de qué es el ayuno, quiénes pueden ayunar, cosas que eso no se puede hacer, cómo se vive el Ramadán en Melilla, en nuestra ciudad. Tocamos el tema del extremismo también, advertimos contra todas este tipo de crímenes que cometen los terroristas, etcétera, etcétera, pero lo mejor es que lo vean ellos mismos, inshallah, que juzguen. Una presentación en definitiva para los no musulmanes también puede ser. Así es, de cómo vivimos nosotros el mes de Ramadán para que así nos conozcan de más cerca. Y bueno, finalmente anunciar también a nuestros hermanos que nuestro profesor, alhamdulillah, usted va a dar clases, inshallah, durante este Ramadán, como viene haciendo todos estos años, como venimos haciendo todos estos años, inshallah. Yo anuncio que no voy a hacer ninguna clase este año por motivos familiares y sobre todo de estudios, y me pasaré el Ramadán escuchando a nuestro querido hermano que anunciamos las mezquitas en Melilla en las que va a dar clases durante el mismo día, todo el mes de Ramadán, son los siguientes. Hermano Hisham, los lunes estarás en Abu Bakr Siddiq, por el León Solá. La mezquita que está al lado del León Solá, la mezquita de Sohi Arsen que conocemos, al lado de las palmeras. Los martes en Omar ibn Khattab, en la cañada de arriba. Muy bien, los martes en la cañada, en la parte de arriba, la mezquita de arriba, inshallah, es mi barrio actual, ahora mashallah. Los miércoles en el barrio Real, Masjid al-Muhsinin. Muy bien, los miércoles en el barrio de Real. ¿Y los jueves? En el monte. En la mezquita Hamza, la mezquita nueva del monte. La mezquita nueva del monte. Y invitamos a la gente a que venga, inshallah. Inshallah, por supuesto, a todos los que quieran escuchar en español, pues son bienvenidos. Y grabaremos todas estas clases y las subiremos a internet, inshallah. Inshallah. Jazakallahu khair. Wa jazak, hermanos, hermanas, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.